Yo vivo de preocupación en preocupación, mi madre, pero qué difícil. De eso vamos a estar hablando hoy en este episodio de tu podcast En Confianza. En Confianza. Hola, muchas bendiciones. Estoy aquí con José Ramón y vamos a estar conversando hoy sobre la preocupación. Yo creo que es un tema que siempre debemos estar trayendo porque en cualquier momento nosotros nos podemos desestabilizar, José Ramón, con un pensamiento ahí estacionado que termina llevándonos en escala y nos deja mal parados. Así es. Todos de alguna u otra manera hemos estado preocupados Sí, 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 o sí. ocupados Sí, antes de sí, que sí. la situación llegue, con la salvedad de que el 94.6% de las cosas que nos preocupan nunca Ay, ocurren. pero es tan alto. Así es. Yo había leído algo parecido, pero con eso que tú dices de que es tan alto, no pan Sí, del en cúnico, menos de como un dicen. 6% Wow, de las cosas que nos wow. preocupan ocurren. No van a ocurrir. No van a Ok, ocurrir. muy bien. Y de ese 6%, un porcentaje alto no está en control nuestro. Wow. O sea que en vano nos preocupamos. Exacto. Ok. Vana es nuestra Sí, sí, preocupación. sí, sí, sí. Y yo creo que justamente es lo que el Señor Jesús trata de Sí, hacernos ver. sí, sí. Por nada estéis afanoso, sean conocidas vuestras súplicas. Es decir, hay un medio para combatir la preocupación. Creo que de eso vamos a estar también conversando un poco. Sí, 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 sí. Mira, José, yo en esta semana, por ejemplo, tuve una experiencia que me llamó la atención. Y mi experiencia fue que en menos de media hora yo me desestabilicé porque me centré en un pensamiento de una situación que no está en mis manos resolver. Y me quedé ahí. Y lo que más me sorprende es que, digamos que en 35 minutos ya yo tenía el cuerpo de manera física alterado. Ujú. Ya yo estaba ansiosa y entré en un estado donde casi sentí que perdí el control. Entonces de ahí comienzo a meditar. Óyeme, pero ¿cómo una preocupación que nosotros anidemos ahí, que la alimentemos y que la dejemos crecer, nos puede llevar a grandes males y grandes dificultades? En una ocasión yo estaba tan preocupado por una conversación que alguien iba a tener conmigo y yo no sé por qué. Yo estaba tan temeroso de esa conversación y decidí llamar a una persona con la que yo tengo una relación de mentoría y le dije cómo esta invitación a hablar me había preocupado tanto. Y, y él me hizo un chiste. Y él me dijo, bueno, como tu primera carrera fue matemática, quizás él se encontró $1.000.000 y quiere contarlo junto contigo. Algo que tú jamás se te Sí, ocurrió, jamás te ayudó a me soltar. ayudó. Ay, Entonces, hay veces que tú estás en un medio de una situación que resulta angustiante para ti, porque tú comienzas a crear un mundo alrededor de eso y tu mente lo que va es como una eh, bola de nieve creciendo, creciendo, sí, sí, creciendo. sí. Entonces, en una ocasión leía, Aura, que si tú lograbas, tú has ido, por ejemplo, a Jarabacoa una mañana, esa neblina que hay. Ujú, sí, sí, sí. Dice, si tú logras reunir
toda la neblina que se genera, por ejemplo, en el Valle de Constanza, y tú la lograras comprimir, no te da medio vaso de agua. Wow, y mira qué grande se ve. Wow, Eso es la preocupación. wow, qué importante. Entonces, cuando tú logras ver, no es que tú trivialices o minimices la situación. Yo creo que en el día después, la película de Will Smith y su hijo, eh, el niño le dice que tiene miedo. Sí, sí, Y sí. entonces él le dice, el peligro es real, allá afuera está peligroso, pero el miedo es una decisión. Sí, sí, sí. Entonces yo creo que muchas de las situaciones nosotros tenemos, nosotros decidimos preocuparnos. Yo estoy asumiendo desde el 1 de julio de este año, es decir, del mes pasado, el pastorado a tiempo completo en una iglesia a la que he sido miembro por los últimos 10 años. Es una iglesia que yo conozco, es una iglesia que me conoce, pero no deja de generar mucha tensión los cambios, tanto para mí como para la propia Sí, congregación. sí, sí. Y estamos en ese proceso de transición. Por año, yo he tenido una manifestación física de la preocupación, y es una irritación de la piel. Wow, sí. Eh, y desde el mes de octubre del año pasado, yo comencé a no tener la sintomatología. Wow. Ciertamente que yo fui a una dermatóloga, pero ella me dijo que un porcentaje alto de esa irritación de la piel tenía que ver con Con estrés. estrés. El estrés agrava cualquier patología. Alrededor del mes de octubre del año pasado fue cuando yo tomé la decisión de que iba a asumir el pastorado. Y eso trajo en primera fase una tranquilidad en mí, porque era una angustia permanente. Yo sabía que tenía que tomar la decisión. Ok. De una u otra manera yo estaba abocado a terminar asumiendo un rol pastoral más protagónico que el que yo tenía. Y eso me generó tensión durante todo el año pasado completo, hasta octubre, cuando yo dije, me rindo. Y sí, Ok. Ahí tú, a partir de ahí es que bajó, bajó. Pero asumiendo en julio, volvió. yo sentí esa nueva irritación. Y entonces me acordé, me tocaba quizás volver a donde la dermatóloga, pero antes yo me acordé de algo que ella dijo. Cuando ella supo que yo era pastor, ella me dijo, qué extraño porque ustedes los pastores viven vidas tan, eh, En la mente de ella. sí, es como, son personas tan apacibles, que generan tanta paz. Mire, cuando usted entra aquí, yo siempre trato de ponerle, y usted siempre tiene como un consejo sabio, y yo termino siendo como más bendecida. Wow, qué bien. Entonces, yo me sentí entre avergonzado y retado. Y si, ¿cómo vuelvo y yo le digo a este doctor que mire, tengo Como vuelvo irritado otra ¿cómo vez. vuelvo irritado? Porque y de que fue porque yo asumí el pastorado. Ese tipo de cosas, es decir, así como tú dices que tuviste hace unos días una situación, yo a principio del mes de julio fui sacudido. Y la preocupación era, no era si yo estaba apto para hacer el Sí, trabajo. claro, Yo sí, creo sí. que sí, que estoy consciente de eso. Llega un momento determinado, son las preguntas que tú te haces a las que tú no tienes respuesta, las que te Sí, generan tal preocupación. Y es, si había alguien dentro de la congregación que sentía que podía asumir lo que yo estaba asumiendo, si el estilo en que yo hago las cosas rompe con lo que resulta normal, y, sí, y si yo no tengo ya como la edad para estar lidiando con muchas cosas o tratar de validarme en un grupo en el que se supone yo no tengo que validarme porque me conoce. Si todo ese sí, componente de sí, sí. cosas ahora genera una... Entonces yo fui sacudido, me senté y yo dije, bueno, yo creo que Dios me puso aquí, sí. Los hermanos que votaron en la asamblea aprobando que yo asumiera el pastorado me conocen, sí.
ellos saben que no estaban invitando a un ángel del cielo para ser el pastor. Ellos saben. Ellos lo saben. Entonces, ¿cuál es? Sí. Y yo entonces volví a ver mi cara una semana después y me di cuenta que Iba mejorando, o que iba. había mejorado. Exacto. O que no se agudizó. Ok, muy bien, muy bien. José, yo me pongo a pensar, ¿cuáles son esos principales temas que nos generan preocupación? El primero que me viene a la mente es el futuro. Tú sabes que uno hace cálculos en la edad y uno dice, por ejemplo, una muchacha soltera dice, a los 30 ya yo me habré casado. Sí. Uno en el anhelo de hacer carrera dice, a tal edad ya me habré graduado. Y uno comienza a hacer una serie de números que en muchísimos casos no cuadran. Y nos comenzamos a preocupar por el futuro. Así que yo creo que el futuro es uno de los que más nos preocupa, pero también nos preocupan las finanzas. También nos puede generar preocupación la salud. Nos genera muchísima preocupación el camino que toman nuestros hijos. O sea, casi cada cosa de la vida se puede convertir en preocupación en un momento que yo estoy hasta distraída y comienzo a pensar que la economía está cambiando y me estaciono en ese pensamiento. Lo digo de manera reiterativa porque leyendo un poco, cuando Jesús dice en Mateo 6, hablando del afán y la preocupación, hay una palabra que tiene que ver con dejar la mente en ese pensamiento. Y eso es justo lo que va haciendo subir esa ansiedad en nosotros. Me senté, estoy trabajando en mi oficina, estoy enfocada en algo, pero inmediatamente me desenfoco por un pensamiento que llega, ay, me puyó algo por aquí. Ok, me puyó, yo sigo trabajando, pero vuelve y me molesta algo, por decirlo mejor, me molesta algo, y ahí yo pienso, así le pasó a mi tía. Y cuando ella fue, era un cáncer. Y no le dio tiempo a muchas cosas y murió. Vuelve el pensamiento de nuevo y ya yo lo que me estoy sintiendo es peor. Y es porque me estacioné en eso que me estaba pasando. Y tenemos que dar alternativas o dar mecanismos para que nosotros entendamos, número uno, que la preocupación es del vivo, es de todos. Jesús fue muy enfático y se tomó el tiempo de enseñarnos este principio tan importante. Y él dice, cuando estés así, ora. Yo soy de las que apunta siempre a orar. Porque yo creo que cuando oramos, es como que hay una anestesia que se te transfiere, por yo expresarlo a mi manera. Y aunque el golpe está bajo esa anestesia, tú manejas el proceso diferente. Entonces, tenemos que dar alternativas. Vamos a empezar dando alternativas para que aprendamos a deshacernos, a salirnos de ese estado de preocupación. Ok, tú sabes que una de las primeras cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta es que nosotros nos preocupamos por aquellas cosas que por tu propia fuerza y decisión no podemos cambiar. Sí. Es decir, yo nunca he oído a nadie preocupado por bañarse. Me tengo que bañar. No, porque tú te paras y te bañas. Claro. Es verdad. Tú tienes control de eso. Sí. ¿Cuándo tú te bañas? Es decir, nadie te puede decir, tienes que bañarte al mediodía. No, tú puedes bañar. Es más, te puedes acostar y después de estar acostado tú decides que te va a levantar y te va a bañar. Y te bañas, tú tienes control de eso. Sí. Entonces, lo primero que nosotros tenemos que darnos cuenta es que las cosas que nos preocupan son aquellas sobre las cuales nosotros no podemos cambiar. Yo visité a un amigo que fue funcionario del gobierno pasado. Y yo sé que él sufrió mucho la derrota. Y cuando yo le pregunté, ¿cuál es tu próximo paso? Me dice, este gobierno dura 4 años. Yo tengo que prepararme para votar en contra de él en el 24.
Él estaba preparado. Es decir, ¿por qué? Porque él sabía que la población votó por el presidente por 4 años. Eso no lo puede cambiar. Sí, claro. Entonces, ¿qué es lo que él estaba diciendo? Yo estoy preparado para en mayo del 24 ir a votar en contra. Y tú dices, ¿por qué tú traes eso en el ámbito de la preocupación? Bueno, porque yo entendía que el mundo se le estaba acabando a él. Porque él se había mantenido durante 16 años girando alrededor del poder y posiblemente hasta beneficiándose. Pero él sabía que durante 4 años él no podía hacer más que prepararse para... Sí. Ok. Entonces muchas veces nosotros tenemos que ver cuáles de estas cosas yo puedo. Y tú mencionabas, y la última que mencionaste, la cosa que nos preocupa es la finanza. Y tú dices, los precios de los alimentos están subiendo y de otros servicios también. Yo tengo el mismo salario. Entonces, yo tengo que ajustarme a la realidad de este mismo salario con relación a cosas. ¿Puedo yo cambiar la tarifa de la energía? No. Pero puedo apagar más bombillos. O gestionar más recursos. Gestionar más recursos, pero vamos a decir que tus recursos van a ser los mismos. Okay. Entonces, si tú tenías el aire toda la noche prendido, entonces tú enfrías la habitación y luego prendes el abanico y apagas el aire. No dura toda la noche con el aire prendido. Ok. Es decir, si salía todos los días en el carro, tú decides, voy a salir en el vehículo solo a lo indispensable. Lo demás lo voy a hacer a nivel de taxi. El taxi va a gastar su combustible que me lo cobra en el pasaje, pero yo no tengo que tener la atención del tapón más el gasto de combustible. Sí, sí. Entonces yo puedo ir tomando medidas sobre los gastos y reduciéndolo. Yo tengo control sobre eso, de cómo yo voy a usar el salario, de tal manera que me dé ajustándolo, yo puedo hacer. Ahora, yo no tengo control sobre el aumento de mi salario. Sí, sí. Entonces, cuando tú comienzas a analizar, tú dices, ¿cuáles de estas cosas que me preocupan, yo la puedo cambiar con una acción individual mía? ¿Y cuáles solo pueden ser por medidas externas a mí, que yo sencillamente tengo que cruzarme de brazos a esperar? O que el gobierno baje los combustibles, que se supone que bajarán los combustibles y baja la factura de electricidad, o yo tengo entonces que buscarme otra fuente de ingreso para aumentar mis ingresos. Entonces, esas dos, que tomar medidas de ahorro y buscar un nuevo trabajo, son las dos únicas acciones que tú puedes hacer. Si esas dos no te funcionan 100%, tiene que ver con que la fuerza externa son mayores que el esfuerzo interno que tú estás haciendo por cambiar. Entonces, ¿qué dice Proverbio 14? El corazón tranquilo da vida al cuerpo. Si nosotros logramos reconciliarnos con aquellas cosas que tú y yo podemos cambiar y las hacemos y le dejamos a Dios aquellas que no están en nuestras manos, se va reduciendo mucho de la tensión que nos preocupan a mí, a ti, a mí, cosas que tú y yo no podemos cambiar. Las hijas tuyas cumplen 1 año cada año. Tú dices, yo quisiera que ellas tengan 22 años. Ellas van a cumplir. Claro, no van a pasar. No van a cumplir. No van a saltar. Exacto. Así que no. Y si tú estás, y los papás que nos están viendo, que están diciendo, que están esperando que los muchachos cumplan la edad para que se vaya. Es decir, ellos van a cumplir 1 año cada año. Plantéate qué es lo que tú vas a hacer durante los años que lo vas a tener obligatoriamente en la casa. Y cómo vamos a vivir en paz dentro del hogar hasta que ellos, adultos, tomen la decisión
de salir por cualquier razón. Mientras tanto, lo único que tú controlas es cómo te vas a relacionar con ellos dentro de la casa. Claro. No aceleras que terminen la universidad, no puedes acelerar que cumplan la mayoría de edad, no puede, una serie de cosas. Entonces nosotros tenemos que hacer en la tranquilidad. Claro. ¿Cuáles de estas cosas podemos cambiar? Y otra estadística que dice, y se maneja mucho en terapia familiar, el 70% de los problemas que nos aquejan no tienen solución. Ay, sí, tú dijiste eso los otros días. Solo el 30%. Y yo dije, pero es un porcentaje demasiado alto. No tiene. Pero eso también, al principio que tú lo dijiste, estábamos conversando fuera del podcast un día de estos y tú dijiste eso. Y yo dije, pero es un número muy alto. Pero después también pensé, si esto es cierto, eso tiene que darle a uno hasta cierta tranquilidad. Porque el 70% no tiene una solución. Entonces yo no tengo que estar afanándome o teniendo unas expectativas que me crean muchísima ansiedad. El 30% aprendemos a vivir con alguna de esas situaciones y otras sencillamente van a tener soluciones mediatizadas con las que no me cambian la vida. Pero no es verdad que podamos resolver todos los problemas que se nos presenten. Eso es un mito que alguien se le metió en la cabeza para tener al mundo comprando pastillas y medicamentos para la presión, para la tensión, para dormir, porque la verdad es que se nos metió en la cabeza de que podemos, ¿no es verdad? Yo creo también, José Ramón, que nosotros tenemos que sacar el pensamiento y el postulado del sistema, que es muy apegado a que nosotros tenemos el control, a que tú trazas tu destino. Nosotros recibimos eso a diario. Tú trazas tu destino, tú haces un plan, tú puedes definir el curso de tu vida. Todo eso en alguna manera nos alimenta y nos quiere hacer creer que nosotros estamos en control de mucho más de lo que realmente estamos. Fíjate que cuando uno hace su idea en la mente, su expectativa con un empleo, en muchísimos casos no es como uno la pensó. Pero con una pareja tampoco, con los hijos tampoco, con nuestras circunstancias, en muchísimos casos, aún una persona que ha sido muy exitosa, digamos que en lo económico, o que tiene grandes logros, cuando reflexiona puede encontrarse con que esta parte sí se dio, pero otras están en decalabro. Sí. Entonces, nosotros tenemos que como ser un poquito más apegados a esa verdad que Jesús dijo, que Él lo dijo desde el punto de que esto es una verdad. Por mucho que tú hagas, esto no va a cambiar. Esto es una verdad que yo estoy dando. No se afanen, no se preocupen. No van a añadir a su estatura un codo. Me lo dice. No. Ya perdí el hilo. No van a añadir Sí. Voy a pasar eso. Muy incisiva en eso. Voy a quitar eso. Okay. No vamos a tener logros importantes si nos enfrascamos en eso de que esto debió ser así. Entonces nos metemos, vamos escalando. No quiero que dejemos esa parte, porque tú mencionaste que esa patología de la piel, pero hay gente que todavía va más profundo y hasta la mente se le daña. Y va escalando en una preocupación. Me gustó mucho el ejemplo que pusiste también de los hijos. Esos son cálculos que nosotros hacemos, que en muchísimas ocasiones no salen como esperamos. Este muchacho a los 22 se va, pero a veces no se va. Entonces nosotros no somos como la cultura americana. Te vas a los 18 años a la universidad y de la universidad tú sigues el curso de tu vida. Esa no es la cultura nuestra. Entonces esos muchachos se pueden quedar ahí
hasta mucho más años, por la razón que sea, porque no se le ha facilitado a él para irse, porque tú no le has dicho tienes que irte, por la razón que sea. Lo importante es saber y entender que nosotros tenemos que aprender a pensar, José. Aprender a pensar. Y tenemos que dar alternativas. Vamos a empezar a dar alternativas. Mira, yo creo que nosotros todos estamos llamados a tener primero paz espiritual. Es imposible, y los amigos que nos puedan estar viendo que no tengan ni la fe que nosotros profesamos ni creemos, con todo el respeto que ellos nos merecen. Yo quiero comenzar por ahí. Nosotros fuimos hechos para estar en paz con Dios. Y la ruptura de esa paz con Dios trajo como consecuencia todo lo que nosotros estamos viendo. Lo que dice el apóstol Pablo en Romanos 5:1, en la Nueva Versión Internacional, dice: en consecuencia, ya que hemos sido justificados mediante la fe, tenemos paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Pablo no dice que la alcanzamos, no, es que la tenemos. Aunque nosotros en nuestro estilo de vida desconozcamos que estamos en paz. Vivimos haciendo cosas con el propósito de ganarnos la voluntad de Dios. Y si Dios nos ve, dice: pero yo tan loco. Es decir, ellos están corriendo buscando algo que yo le di. Sí, sí, sí. Entonces nosotros tenemos primero que entender eso. Que Dios entendía la importancia de la tranquilidad en nosotros. Y Él sabía que nosotros no la podíamos conseguir por nosotros mismos. Él nos la dio. Nos la dio. Ahora, nosotros tenemos que decir, mira, si no somos capaces de entrar en un proceso de bajar, una de las primeras consecuencias de una preocupación subida de escala es la enfermedad física. Sí. Recientemente yo hablaba con un hermano que fue a hacerse unos estudios y le mandaron a hacer endoscopía y colonoscopía y salió con una úlcera en proceso ya de cicatrización. Y yo le decía, ese proceso de cicatrización tiene que ver con el tiempo quizás en que tú soltaste estas responsabilidades que tú tenías. Wow. Llega un momento determinado en que tú caminas aceleradamente y tú vives haciendo muchas cosas y vives metiendo la mano aquí y ahí, y te llaman de aquí y tú, como estás acostumbrado a funcionar a velocidades altas, tú no te das cuenta que tu cuerpo va pasando factura. Y hay pequeñas molestias, algo me cayó mal, algo esto, algo el otro, y no y lo da a que fue que comí fuera de la casa, o fue que comí algo que estaba muy picante. No, tu organismo te estuvo dando señales. Sí. Cuando quitaste la preocupación, inmediatamente entró el cuerpo en un proceso de regenerar aquellas cosas que se fueron dañando producto del estrés, de la prisa con que convivir. Entonces nosotros tenemos que decirle, miren señores, ustedes que están ahí, bajen la velocidad. Sí, claro. ¿Sabe por qué? Porque los hijos, cuando nosotros les faltamos, ellos lloran por nuestra ausencia. Sí. Pero van a seguir viviendo. Sí, claro. El trabajo por el que nosotros nos morimos y al que le damos toda la energía, puede cancelarnos el día que nosotros no les seamos útil. Y el día que nosotros nos morimos, siguen funcionando. No paran el trabajo por tu muerte. Al mediodía van a la funeraria por 15 minutos, cumplen con los familiares y vuelven a su trabajo. Sí. Es decir,
yo no estoy invitando a la irresponsabilidad. Lo que estoy diciendo es, aún el trabajo que tú lo consideras tan importante, Claro. que no puedes faltar un día para irte a chequear al médico, Claro, claro. termina siguiendo adelante, aunque tú estés enferma, aunque tú te hayas muerto. Entonces, nosotros tenemos que bajar la velocidad. Y siempre, y voy a repetir, de esto que me está preocupando, ¿qué yo puedo cambiar? ¿A quién yo le puedo pedir colaboración para avanzar esta situación? Entonces, tú tienes que tener personas alrededor tuyo a quien tú puedas pedirle y delegarle aquellas cosas que tú no puedes hacer. Como por ejemplo, yo tengo familiares en el sur. Me llaman que una hermana de mi mamá está enferma. Ok. Me están llamando por medicina. Yo tengo en San Juan un médico. Entonces yo le digo, llévenla donde fulano y que él me llame después. Yo no tengo que coger para San Juan y llevar a mi tío. Claro. Es decir, tú tienes que buscar gente alrededor tuyo a quien tú le puedas con libertad entregar parte del paquete tuyo que en un momento determinado tú tendrías que coger para San Juan, un viaje ida y vuelta, que ya hay edad en el que eso no... que no se debe, no se puede. Entonces, tú tienes que crear una red de apoyo en personas que te puedan auxiliar en momentos determinados. Tú tienes una relación, una situación tensa con un hijo, con una hija, pero ese muchacho, esa muchacha tuya tiene una relación con otro adulto, como una relación paternal a la que tú puedes decirle, mira, José Ramón, mira, Pedro, mira, Ángela, por favor, voy a mandar a fulana, apágamele, de los 4 motores que tiene encendido, apágamele por lo menos uno, mándamele a la casa más. Entonces, ese paquete tú se lo puedes poner en mano a alguien. Entonces, no intentes abrazarlo tú todo, porque no tienes la capacidad y terminarás enfermándote. Excelente. Tenemos que terminar, José. Yo quiero hacerlo. Debemos terminar. Y ya pasó el tiempo. Ya pasó el tiempo. Es que se nos pasa el tiempo hablando, conversando y se nos pasa fácil. Okay. Aquí hay una escritura que la mayoría de nosotros conoce, está en Filipenses 4, 6, 7. Y dice, no se inquieten por nada. No se inquieten. El Señor es muy reiterativo. Sí. Dice, en toda ocasión, con oración y ruego. Dice, presenten sus peticiones a Dios y denle gracias. Y la paz de Dios es como una condicionante. Me estoy empezando a preocupar, llevo esa preocupación al Señor. Aquí hay una serie de pasos, dice, con oración, dice, y luego presenta tus peticiones a Dios, dale gracias y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Aquí se lee rápido y a veces no sucede, lo hemos dicho en otro programa, no sucede como de inmediato, pero tenemos que ir a la presencia de Dios y dejar que ese Espíritu de Dios que vive dentro nuestro nos vuelva a esa paz que nos ha sido dada, como dice la escritura que tú leíste. Y dice, esa paz que sobrepasa todo entendimiento, dice, cuidará sus corazones y sus pensamientos en Cristo Jesús. Y dice, así que no temas porque yo estoy contigo, dice en Isaías. No te angusties, no te angusties. Nos está diciendo a nosotros, no hagas eso. No tomes el camino de la angustia, porque yo soy tu Dios, te fortaleceré y te ayudaré. Te sostendré con mi diestra victoriosa. Nos despedimos con este verso. Este es tu episodio, tu podcast En Confianza. Nos vemos en otra entrega.